Hola a todos, en este vídeo vamos a representar gráficamente funciones racionales de grado superior a 1, es decir, no son las hipérbolas tradicionales simples. Para empezar, tenemos que saber que a la hora de representar gráficamente cualquier función, sobre todo si tienen cierta complejidad, siempre tenemos que seguir una serie de pasos. Siguiendo estos pasos nos van a llevar directamente a la representación gráfica con cierta exactitud. Entonces, ¿qué pasos tenemos que dar para representar gráficamente cualquier función? Primero, estudiar su dominio, para qué valores se les puede aplicar, para qué valores de x se les puede aplicar la función. En segundo lugar, las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. En tercer lugar, estudiar la continuidad, es decir, ver si la función se rompe en algún punto y ver esos puntos de discontinuidad, si los hay. En cuarto lugar, nos da mucha información también saber en qué puntos corta a los ejes, tanto al eje X, que pueden ser varios, como al eje Y, que será un único punto en caso de cortarlo. Otro punto importante, el estudio de la derivada, o de las derivadas, mejor dicho. La primera derivada nos dirá dónde la función es creciente decreciente, nos dará los puntos críticos, es decir, donde se anula la primera derivada, y posibles máximos y mínimos, si los hay. Y la segunda derivada nos da la información de la curvatura, es decir, dónde es cóncava, dónde es convexa, y si hay puntos de inflexión, pues también nos los marcará. El último punto antes de la representación gráfica como tal será construir una tabla de valores con los valores de x que hayamos sacado en los pasos anteriores, los valores de x importantes, es decir, corte con los ejes, máximos mínimos y puntos de inflexión. Si nos centramos concretamente en las funciones racionales, es decir, fracciones de polinomios, todas estas funciones tienen algunos puntos en común, es decir, tienen algunas características comunes, y es que el dominio, todas ellas, el dominio es todos los números reales salvo donde se anula el denominador. En todas ellas podemos encontrar asíntotas horizontales, verticales u oblicuas. Puede que no haya asíntotas, podría ocurrir, pero pocas, si son del tipo racional, prácticamente todas van a tener alguna de estas asíntotas. La continuidad, pues estas funciones van a ser continuas en todo R salvo donde se anule el denominador. Y luego, pues el resto de apartados, corte con los ejes, el estudio de las derivadas primera y segunda y la tabla de valores, pues como en cualquier tipo de función, se hacen siempre de la misma manera. Bueno, vamos a ver una práctica de funciones racionales. ¿Cómo representaríamos gráficamente funciones racionales? Aquí tenemos una función racional típica, un cociente de dos polinomios. Y bueno, los pasos que hay que seguir para representarlo gráficamente, en primer lugar, el dominio. Serían todos los números reales menos donde se anula el denominador. El denominador se anula cuando x vale menos 2. Asíntota. Las asíntotas horizontales. Esta función no tiene asíntotas horizontales porque el grado del numerador supera en una unidad al grado del denominador. Por lo tanto, cuando hacemos el límite, cuando x tiende a infinito de f de x, nos da infinito. Al no salirnos un número real, pues no habría asíntotas horizontales. Las asíntotas verticales, de haberlas, hay que buscarlas donde se anula el denominador. El denominador se anula en el menos 2, luego hacemos el límite cuando x tiende a menos 2. Al hacer el límite cuando x tiende a menos 2, nos quedaría menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 1, 3. 3 en el numerador, dividido entre menos 2 más 2, 0. Luego 3 dividido por 0 es infinito. Habría que ver si por la derecha y por la izquierda tienen distintos signos y demás, pero bueno, en cualquier caso nos sale infinito, por lo tanto, como se anula el denominador cuando x tiende a menos 2 y el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x nos da infinito, más o menos, que habrá que ver en cada caso, significa que hay asíntota vertical en x igual a menos 2. Bueno, vamos a ver las asíntotas oblicuas. No había asíntota horizontal, luego puede haber asíntota oblicua o no. En estos casos hay siempre asíntota oblicua, siempre que no hay asíntota horizontal y el numerador supera en una unidad al denominador.
Bien, pues ¿cómo se busca la asíntota oblicua? Ya sabéis que la asíntota oblicua es una recta de ecuación igual a algo por x más algo y el coeficiente de la x, el m, se buscaría haciendo el límite cuando x tiende a infinito, en este caso más infinito, de f de x partido por x o de f de x por 1 partido por x. Límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido por x, podéis ver que sale 1. Pues saliendo 1 significa que esta es la pendiente de la asíntota oblicua. Vamos ahora a calcular la ordenada neurálgica, es decir, la coordenada n de la asíntota oblicua. Para ello, aplicamos la siguiente expresión, límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos mx, donde m es el valor que hemos obtenido anteriormente. Pues nada, límite de cuando x tiende a más infinito de f de x menos 1 por x, operamos esta expresión. Límite cuando x tiende a más infinito, el denominador se dejaría igual x más 2 y nos quedaría x más 2 entre x más 2 es 1, 1 por el numerador nos queda el numerador, menos, y ahora aquí al no haber denominador le podemos poner 1, de manera que x más 2 entre 1 es x más 2, por lo tanto esta parte quedaría multiplicada por x más 2. Al hacer las operaciones nos queda lo que vemos aquí, ¿vale? Que quedaría x cuadrado menos 1 menos x por x menos x cuadrado menos por más menos x por 2, 2x. X cuadrado con x cuadrado se va. Menos 1 menos 2x partido por x más 2, pues evidentemente nos quedaría menos 2x menos 1, que al hacer límite cuando x tiende a más infinito, vale menos 2. Esto, si tenéis alguna duda, la preguntáis, porque esto es de otros temas y no podemos pararnos mucho en este vídeo, para que no se prolongue demasiado. Bueno, pues ya tenemos la asíntota oblicua, que es igual a x menos 2. Ahora, la continuidad. La continuidad de esta función es en todo R salvo donde se anula el denominador, en el menos 2. Corte con los ejes X e Y. El corte con el eje X hay que ver aquellos puntos en los que la función es igual a 0. Bien, como tenemos un cociente, el cociente de algo es igual a 0 cuando el numerador lo es. Por lo tanto, para ver dónde la función es igual a 0 es equivalente a ver dónde el numerador vale 0. Una función de segundo grado muy fácil de resolver. X cuadrado menos 1 igual a 0 significa que x cuadrado es igual a 1, luego x es 1 o x es menos 1. Por lo tanto, el corte con el eje X se produce en los puntos x igual a 1 y x igual a menos 1. La imagen se calcula aplicando la función o en este caso que obligado a que la imagen valga 0, pues sería en el punto 1, 0 y en el menos 1, 0. Para ver el corte con el eje Y lo que hacemos es hacer la x igual a 0, cuando la x vale 0 vemos la coordenada y que sería f de 0, sustituimos la función y nos se quedaría menos un medio, ¿vale? Siguiendo con el resto de puntos, pues el estudio de la derivada, la primera y la segunda derivada. Vamos a estudiar el signo de la primera derivada. Para ello lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada de una función que es un cociente, como vemos aquí, ¿vale? Pues nada, derivo ese cociente. Al final, después de derivar y de operar y demás, nos sale esta expresión de la derivada. Como yo quiero ver el signo de la derivada, para ver dónde es positivo, dónde es negativo, lo primero que tengo que ver es dónde se hace cero. Un cociente se hace cero cuando el numerador es igual a cero. En este caso, al resolver esta ecuación de segundo grado, nos salen como soluciones menos 2 más raíz cuadrada de 3, que eso es aproximadamente menos 0,27, y menos 2 menos raíz cuadrada de 3, que aproximadamente es menos 3,73. Pero vamos, eso es lo de menos. Bueno, pues esos son los puntos donde se anula la derivada, la primera derivada. Luego son los puntos singulares, posibles, máximos o mínimos, que eso ya lo veremos. Ahora, para ver entonces el signo de la primera derivada, pues vamos a ver. Aquí tenemos en este gráfico la recta real dividida en varios trozos. Los trozos vienen marcados por los puntos donde se anula la primera derivada, es decir, el menos 2 menos raíz de 3, que era menos 3,73 aproximadamente, el menos 2,
y el menos 2 más la raíz cuadrada de 3, que era el menos 0,27 más o menos. Por aquí estaría el 0 y demás. Bueno, pues lo que hacemos es en cada uno de los trozos en los que queda dividida la recta real con las soluciones que hemos tenido en la primera derivada, voy evaluando en cada trozo uno de los puntos para ver el signo de la derivada. Al hacer este proceso, pues me queda que a la izquierda del menos 2 menos raíz cuadrada de 3, la primera derivada es positiva, por lo tanto ahí la función es creciente. Entre el menos 2 menos raíz cuadrada de 3 y el menos 2 nos sale negativa la primera derivada, luego la función es decreciente. El punto menos 2 lo hemos señalado y no es un punto que anule la primera derivada, pero sí es un punto que anula el denominador. Todos los puntos que anulen el denominador de la función hay que tenerlos en cuenta a la hora de estudiar el signo de la primera y de la segunda derivada. Por lo tanto, se señalan también en la recta real para estudiar el signo de las derivadas. Bueno, del menos 2 hasta el menos 2 más raíz cuadrada de 3, también la derivada tiene signo negativo y luego a la derecha del menos 2 más raíz cuadrada de 3, la primera derivada tiene signo positivo y luego la función es creciente. Vamos a fijarnos qué ocurre en el menos 2 menos raíz cuadrada de 3. A la izquierda, la primera derivada es positiva, la función es por tanto creciente. Y a la derecha, la primera derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Luego en x igual a menos 2 menos raíz cuadrada de 3 hay un máximo. La función pasa de ser creciente a decreciente. En el menos 2 se anulaba la función, luego aquí se anulaba el denominador de la función, luego esta función no pertenece al dominio, pero bueno, la función es decreciente a la izquierda y es decreciente a la derecha del menos 2. Bueno, ahí no podemos decir nada, no existe la función en ese punto y ya está. Y ahora, en el punto menos 2 más raíz cuadrada de 3. A la izquierda la derivada es negativa, luego la función es decreciente. A la derecha la derivada primera es positiva y la función, por tanto, es creciente. Luego en x igual a menos 2 más raíz cuadrada de 3, por tanto, pasa a ser decreciente a ser creciente, habría un mínimo. Bueno, y ahora vamos a ver la segunda derivada. La segunda derivada se obtiene derivando la primera derivada. La primera derivada tiene esta expresión, es una función racional también. Al derivarla como un cociente y operar, simplificar y demás, nos queda esta expresión de la segunda derivada. Podemos ver que el numerador es 6, por lo tanto un número positivo, siempre va a ser positivo. Y el denominador es x más 2 elevado al cubo. Luego, una potencia cúbica será positiva cuando la base sea positiva, será negativa cuando la base sea negativa. Es decir, que aquí el signo de la segunda derivada va a depender de cuándo este factor de aquí es positivo o es negativo. Y como se trata del factor x más 2, pues este factor tenemos que ver que se anula en el menos 2. Por lo tanto, ¿qué ocurre a la izquierda del menos 2? La segunda derivada que tiene esta expresión es negativa, por lo tanto, en este trozo la función es cóncava a la derecha del menos 2, ¿vale? Pues la función es positiva, la función es convexa. ¿Qué ocurre entonces del menos 2 en el punto menos 2 a la izquierda y a la derecha? Pues alguien puede pensar, pues si la función es cóncava a la izquierda del menos 2, convexa a la derecha del menos 2, significa que en el menos 2 cambia de cóncava a convexa, luego menos 2 es un punto de inflexión. Cuidado con eso. El menos 2 no pertenece al dominio de la función. Luego no hay punto de inflexión. ¿De acuerdo? Bueno, una vez estudiado ya todos los pasos anteriores, hemos tenido muchísima información. Nos queda ya únicamente hacer la tabla de valores. ¿Qué puntos representamos en la tabla de valores? ¿O qué puntos tenemos que recoger en la tabla de valores? Pues los cortes con el eje X tenemos que recoger los máximos, los mínimos y si hubiera punto de inflexión también. Bueno, pues en este caso, con toda esta información, nos sale la siguiente gráfica. Es decir, tenemos aquí las asíntotas, la oblicua, la vertical, indica que este punto no pertenece, el menos 2 no pertenece al dominio, el máximo, el mínimo relativo, donde es creciente o decreciente, es decir,
Toda esa información se recoge ya aquí en la gráfica. Para poder representarla, ya sabéis, necesitamos mucha práctica. Así que espero que os sea útil este vídeo y nos vemos en el siguiente.